Saludos a todos mis amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG. De nueva cuenta, su servidor, Juan Pedro Vargas Rodríguez, de la licenciatura en Derecho, con la matrícula 19015150, presento ante ustedes este trabajo del reto número 4 de la unidad número 2. ¿Te atreves a realizar control de convencionalidad? Esta materia tengo por asesor a la maestra Lidia Aurora López Núñez y como siempre tengo a mi tutora, la maestra Luisa Alquiciras Terrones, ya desde hace buen ratito. En este video que presento hago una breve introducción de lo que es el derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del hombre, las cuales se deben de acatar y se deben de respetar, pues de lo contrario se corre el riesgo de que un juez o jueza de control emita una sentencia nada grata y nada favorable en contra del infractor. Entonces el derecho es esta materia que sirve para mantener ordenada y organizada a nuestra sociedad libre de toda anarquía y de todo caos. Siempre lo he dicho, ¿verdad?, que el derecho es una especie de árbol frondoso, el cual tiene varias ramas, tiene su tronco y tiene su raíz. En lo personal, la raíz, haciendo una analogía, ¿verdad?, la raíz es el propio derecho sustantivo y el tronco es, en lo personal, el derecho penal. Las ramas bien pueden ser el derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho internacional, el agrario, el fiscal, el laboral, el internacional, y que de una manera u otra, ¿verdad? Las hojas puede ser bien, en este caso, el juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, de acuerdo a como lo marca la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 103 y 107 y la propia ley de amparo. Entonces, la materia de derecho que forma parte de las ciencias sociales, como es el caso de la historia, la antropología, la filosofía, la sociología, la economía, es muy importante hoy en día. Y el derecho trabaja con fuentes para su investigación y para, en este caso, encontrar la verdad. Fuentes como la propia ley, fuentes como la jurisprudencia, que es esa sabiduría jurídica que se presenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el derecho se puede decir que es una materia que está en todos los actos y la actividad propia, en este caso, del hombre. Debemos de entender lo siguiente: el derecho internacional sirve para darnos cuenta de las relaciones de la aplicación de la propia ley que se da entre los diferentes estados, entre las diversas naciones. Entonces, de ahí viene mucho que ver esto que son los derechos humanos. Los derechos humanos, de acuerdo a la gran reforma que se ha hecho a partir del día 10 de junio del 2011, vienen a cambiar prácticamente, o decirlo así, hasta cimbrar la estructura de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en el artículo número 1. El gran jurista mexicano Miguel Carbonell dice que ahora
con esta nueva reforma, ¿verdad? En el artículo 1, los derechos humanos entendidos propios de nosotros, en este caso las personas por su dignidad, vinieron a cambiar todo porque ahora son reconocidos incluso de manera universal. Entonces, al modificarse, al reformarse el artículo 1, viene a cambiar todo esto a materia de derechos humanos. Hay que decirlo que en la cuestión de derechos humanos, nuestro país ha estado un poco atrás de otros países, como es el caso de Colombia, de Argentina, por citar un ejemplo, y como que esta reforma ha llegado un poco tarde, al igual que otros países como el mismo Brasil. Sin embargo, México en materia de derechos humanos está haciendo lo que se puede en este país completamente democrático, ¿verdad? Porque es algo de que tiene que ver. Pero para ello cito algo que debemos saber. A nivel internacional se tiene la Convención, en este caso, Americana de los Derechos Humanos, la cual rige toda esta estructura y para ello cuenta con una especie, vamos a decirlo, de tribunal muy especial que es la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encarga de velar, de defender y de proteger lo que se ha firmado en la convención. Hay que decirlo, México, nuestro país, es una de las naciones que más tratados internacionales firman. Me remito de nueva cuenta a nuestro gran jurista Miguel Carbonell Sánchez, que dice que pues México va a todas, firma todo, pero pues a veces no cumple. Sin embargo, hay que decirlo que en materia de derechos humanos, la verdad es que México ha tenido grandes y prestigiados jueces que incluso han llegado a ocupar la presidencia de la Corte. Viene a mi memoria Sergio García Ramírez, el doctor, grandes jueces ahí de la talla de Héctor Fitzsamudio, o qué tal de Eduardo Ferrer MacGregor, grandes juristas que están que estuvieron en su momento en la corte, ¿verdad? De estos 7 jueces que conforman la corte, que duran 6 años y que incluso se pueden reelegir una vez. Pero cito lo siguiente, la corte ha fallado en varias ocasiones en contra de México a raíz de la violación de los derechos humanos que en este caso el Estado ha cometido, o en este caso por cuestiones de omisión entre algunas personas, ¿no? Para ello es muy importante saber de algunas de las sentencias de este tiempo que tenemos. Viene a mi memoria la de Jorge Castañeda Gutmann, el cual pues se queja por una cuestión electoral al no haber sido candidato independiente hacia el 2008. Viene también a recuento de esto el señor Rosendo Radilla Pacheco, ¿verdad? Que la sentencia en este caso que se tiene por ahí del 2009 es muy importante. La de la francesa que sonó tanto, Flores Cassés, en 2013 por unas cuestiones de secuestro de armas y todo que tuvo que ser en este caso liberada. Todo porque precisamente sus derechos humanos, en este caso, pues no fueron respetados, o qué decir, también viene a mi memoria el caso del campo algodonero, donde pues aparecieron los cuerpos de estas 3 chicas, Ivette, Esmeralda y Berenice, las cuales en esta región de Chihuahua pues dieron mucho de qué hablar, ¿no? Por las cuestiones de feminicidio. Y pudiéramos citar algunas otras, ¿no? La de Teodoro Cabrera, o bien también se tiene por ahí la de Rodolfo
Montiel. O sea, son ya varias sentencias donde el Estado mexicano precisamente ha quedado mucho a deber en materia de derechos humanos. Entonces, hay que decirlo, la Corte precisamente se encarga de emitir esa sentencia. ¿Qué viene de todo esto? Siguiendo al gran jurista ya citado Carbonell, hay que entender que en estos tiempos la pirámide de jerarquía de este ordenamiento jurídico de nuestro país ha cambiado. Ahora hablamos de una pirámide, dice él, muy chata. ¿Chata en qué sentido? Anteriormente se hablaba de el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el referente a la cuestión de la supremacía que tiene la ley de leyes, ¿no? Sin embargo, ahora hay que decirlo en el propio artículo 1, como lo mencionaba, y a raíz de la reforma, los tratados internacionales que México ha firmado se ponen al nivel o a la par de la Constitución. Entonces, la pirámide deja, en este caso, de ser puntiaguda, y se convierte en una pirámide, en este caso, chata. A ello viene lo que hay que entender, lo que es un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Voy a esto. Es muy importante, insisto, el artículo 1, donde se reconocen los derechos humanos y donde también se habla de una interpretación, en este caso, conforme. ¿Qué quiere decir ello? Pues que toda persona, en este caso, vamos a decir, que tenga que ver con la cuestión judicial, insisto, un juez, concretamente para el caso que voy a desarrollar, debe de saber lo que es el control constitucional de constitucionalidad y lo que es, en este caso, el control de convencionalidad, que son instrumentos, que son herramientas, incluso hasta instituciones muy importantes que están evolucionando para encontrar una armonía entre lo que va a ser, en este caso, un tratado internacional y la propia Constitución. Voy a ello. Hay que saber que cuando nosotros consideremos que nuestros derechos humanos han sido violados o ultrajados por el Estado mexicano o por una autoridad, nosotros precisamente podemos acudir a un tribunal de alzada. Insisto, estamos hablando de lo que es un amparo directo o indirecto, como le señala el artículo 103, 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien también como lo señala la propia Ley de Amparo en su artículo 103 o 170, según corresponda, ¿no? Entonces, podemos interponer nuestro amparo. Pero a raíz de que exista alguna negativa, pues nosotros podemos recurrir a otras autoridades del ámbito regional, del ámbito internacional. Aquí es donde es muy importante este control de convencionalidad. Entonces, voy a ello. La maestra, nos presenta, la maestra Lidia Aurora, mi asesora, nos presenta un caso muy interesante que se da a raíz de una persona de nombre Rosaura Gómez López. Rosaura Gómez López quiere cambiar su nombre de Rosaura al de Nicolás por una situación, vamos a decir, de cuestión de género, y que vaya de acuerdo a su realidad social y jurídica. Hay que decirlo, en muchas ocasiones también se da la inversa, concretamente, pues, alguna mujer que en este caso quiere tener un nombre de un hombre, pero yo insisto, a veces se da al revés, donde un hombre pues quiere cambiar, en este caso, a nombre de mujer. Para el caso que nos refiere nuestra asesora, se tiene que hacer una demanda ante el registro civil.
pero el registro civil se la niega concretamente con la explicación de momento de que pues esto debe de proceder por una vía judicial, ¿verdad? Entonces se debe de encauzar por medio de otra vía. Sin embargo, se presenta un amparo indirecto, ya cité yo el fundamento, y el cual también se le ha negado. Eh, Poniendo un ejemplo hipotético que me tocara ser el juez a mucha honra de esta demanda que presenta, en este caso Rosaura, que ahora quiere ser Nicolás, pues yo con todo respeto, ¿verdad? Le autorizo en este caso su amparo, no tendría por qué negarlo. ¿Por qué? Porque aplicaría en este caso este principio, este instrumento, esta herramienta de control de convencionalidad. Voy a citar el artículo número 18 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo señala palabras más, palabras menos, que toda persona, en este caso todo ser humano, tiene derecho a promover el cambio de su nombre, incluso el orden de sus apellidos o incluso llevar un solo apellido. Entonces yo aplicaría el control de convencionalidad, aun cuando en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 29, hace mención en este caso al nombre. Todos tenemos derecho a tener un nombre y a tener, obvio, una nacionalidad, de acuerdo con el artículo 30, y a tener una identidad propia. Sin embargo, si por una cuestión de género, por una cuestión de realidad social, por una cuestión de una situación jurídica, Rosaura quiere llamarse Nicolás, en este caso adelante, procede, porque, insisto, es un derecho humano que en su primera instancia se le ha negado, se le ha violado. Entonces yo como juez de inmediato lo autorizaría. ¿Qué puedo concluir de esto? Que todo servidor, en este caso del orden judicial, debe de saber lo que es el control de constitucionalidad, debe de saber lo que es el control de convencionalidad, debe de saber lo que es esta interpretación conforme, debe de conocer, obvio, lo que dicta la Convención Americana de Derechos Humanos, debe de saber sobre la corte de estas sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que he mencionado de estas sentencias, y no es nada más decir, pues que México pague la multa y se acabó. No, es que quedamos, como se dice, mal parados en la cuestión del derecho internacional, quedamos mal parados en esta situación de los derechos humanos, que hay que decirlo, se encuentran en todas las ramas de lo que es el derecho. Entonces, yo en esta conclusión insisto, los derechos humanos son por una cuestión inherente, hay que decirlo, lo entiendo como algo propio que tiene la persona y por lo tanto se deben de respetar, se deben de proteger, se deben de garantizar y se deben de promover. Y qué mejor que precisamente el ejemplo lo pongan las autoridades, en este caso, sobre todo del orden judicial. Yo espero que con esto dé cumplimiento a este reto número 4 de, por supuesto, que me atrevo a realizar este control de convencionalidad en este caso que nos presenta mi asesora, la maestra Lidia Aurora, y espero también sus comentarios respectivos en mi canal de YouTube. Les hago llegar el link correspondiente en este día, sábado 20 ya de agosto. Su servidor y amigo Pedro Vargas les dice muchas gracias, nos vemos en la siguiente.